empleados van a permanecer en la empresa, porque uno de los problemas que también presentan las empresas es la rotación constante de los empleados. Y eso pues también les implica costos porque tienen que volver a capacitar al personal y bueno, entonces, pues eso, ya. Ok. Para recordar en dichos cuál era el problema que ellos tenían. Ellos tenían ahí unos, eran saltamontes, yo no me acuerdo, que siempre querían vivir de las pobres hormigas y las tenían aleccionadas a que si ellas no recogían un número de semillas que se consideraban alimento, pues definitivamente pues venían y acababan con todo y la reina era pues justamente la jefe de todos y tenía una hija más jovencita que era la reina chiquita y pues finalmente hasta que llegan estos con pues los otros bichitos que supuestamente se fueron sumando al tema que venían que de un circo y los dos aparaticos esos que son como unas carcachitas ahí que trabajaban en dúo, que ellos eran como los malabaristas y todo eso. Entonces, ¿qué le pasaba a esta pobre gente? Totalmente oprimida. Y cuando uno oye una historia y se come el cuento de manera permanente, pues uno vive en medio del temor. Uno no cree que vaya a haber un cambio. Uno no cree que, por ejemplo, el crear una estrategia, que fue lo que ellos hicieron, para llegar aquí, para poder hacer este pajarraco y poder espantar a esos saltamontes, ellos tuvieron que creer primero en ellos, segundo, tomar una decisión desesperada. Un día como Paola Chisco dijo, pues definitivamente intentarlo, ¿no? Porque si uno no lo intenta, pues uno se va a quedar allí. Entonces era un consejo que le estaba dando a Angelita Banda. Haga todo lo posible por cumplir ese sueño. Y entonces estas hormiguitas, estos animalitos tan pequeñitos, se les nota el miedo. Por ejemplo, ahorita en este fragmento dice, cuando cae la hoja en la mitad del camino y uno está observando y uno dice, bueno, va a caer una hoja, pues con el tamaño de la hoja y el tamaño de la hormiga, pues seguramente la hormiguita va a quedar aplastada por la hoja. Justamente cae enfrente y él dice, y ella dice, no, viene la otra, le dice, esto no es nada comparado al palo del año no sé qué, que no me acuerdo cuál es. Y entonces quedan paralizados porque hay una cosa que va a interrumpir ese futuro y era solamente dar un pedacito de la vuelta a la hoja. Y le dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y muerta del miedo, esta pobre hormiga bordea la hoja. O sea, en el tamaño en el que nosotros vemos la hoja y en el tamaño en el que vemos como una hormiguita puede ir y dar la vuelta, claro, ahí hay una proporción completamente diferente, pero esa escena es muy clara. Un grupo de hormigas que estaban completamente atemorizadas. ¿Y atemorizadas frente a qué? Frente al cambio, frente a rebelarse, frente a hacer las cosas de una manera diferente. De hecho, cuando se plantea una estructura para cambiar, logran hacer semejante pájaro tan lindo y de verdad que eso fue lo que les sirvió y se liberaron de todos los problemas que tenían. Yo vuelvo y digo, los dibujos animados a veces no son para los niños, a veces no, en su gran mayoría no son para los niños, son para los adultos que podemos hacer unos determinados análisis. Quisiera preguntarles qué otras cosas ven en esta situación, porque aquí lo hemos planteado todo, el miedo, la motivación. Se llega a un momento en que la cosa es tan insostenible, querida Marcelita, que toca cambiar a cualquier precio. El problema es el tema del confort que nosotros permanentemente buscamos. Ayer estábamos viendo que a todos nos gustan los objetivos de confort. ¿Y por qué nos gustan los objetivos de confort? Pues porque con esos son los que nosotros solucionamos nuestros problemas básicos, nuestras necesidades fisiológicas. Y en el segundo nivel están todos los de estructura. ¿Y los de estructura qué es? Que donde a mí se me caiga esta historia de este trabajo, pues quedo en el aire. Y entonces a uno le da miedo el cambio, a uno le da miedo
creer en sí mismo. A uno le da miedo fortalecer las redes del trabajo y entonces, claro, si la hormiga reina no hubiera determinado creerle a estas hormigas y a estos bichitos que había una manera diferente para liberarse de estos abusadores que venían por recoger la cosecha todo el tiempo y los granitos y todo eso, pues si no hay una función directiva ahí, pues les aseguro que no pasa nada. ¿Qué comentario puedes hacer, Marcelita? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pues igual, si lo comparamos con la pirámide de Maslow, Sí, pues las necesidades básicas que tenían ellas, ¿no? Porque pues las hormigas trabajan en conjunto o en línea o en equipo, perdón, para juntar como esa comida, ¿no? Pero el objetivo era juntar la comida para los saltamontes para que no las atacaran. Entonces ellas estaban actuando por miedo, un objetivo muy, muy, muy lleno de miedo, que pues digamos que si uno lo compara con la vida real, a veces nosotros también actuamos con un objetivo a través de, actuamos solamente por miedo. Eh, y no, pues digamos que las hormigas son muy, un gran ejemplo frente a lo que es las necesidades sociales, ¿no? Las relaciones que tienen entre ellas, el compañerismo y que pues ciertas hormigas en teoría tienen como su cargo, ¿no? Entonces, aunque son muy organizadas y obedientes. claro. Y el miedo lo es para todo el mundo, porque es que un jefe también puede tener miedo de hacer un cambio. Un dueño de compañía puede tener miedo y está en la zona de confort porque ¿para qué cambio algo que me viene funcionando? ¿Qué tal que yo lo cambie y termine arriesgando la empresa? Entonces a uno se le ocurren cosas y entonces lo primero que le dicen a uno es, no, 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 deje eso así porque ¿qué tal que aquí las cosas cambien? Todos tenemos normalmente miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Pues porque no confiamos en nosotros mismos o porque las propuestas no se estructuran. ¿Cuál es el cuento de la innovación ahorita? El cuento de la innovación es que hay que probar de alguna manera nuevas metodologías para hacer las cosas. Hay que probar que de pronto una idea que surgió en mi cabeza, pues tengo que estructurarla para poderla sacar adelante. Es que si la idea surge y uno le pregunta a tres o cuatro, oiga, ¿usted qué se le ocurre? ¿O cómo puede calificar esto que a mí se me ocurrió aquí para hacer, o un proyecto productivo o lo que sea? Y la gente dice, uy, sí, hágalo porque de verdad. Y uno dice, tengo la idea, pero hágalo, hágalo, es que voy a dejar, tengo que dedicarle un tiempo y voy a dejar de hacer unas determinadas actividades que son las que me dan de comer todos los días. Entonces, espere a ver de qué manera yo puedo ahorrar para poder salir de esa situación. ¿Por qué la gente no renuncia frente a cargos y frente a jefes que son completamente abusadores? Cuando uno no tiene cola, uno dice, ay, que me voy a quedar aquí a que me maltrate. Pero cuando uno tiene que responder por cosas y uno tiene obligaciones, uno dice, uy, Dios mío, desgracia tan infinita tener yo que aguantarme hasta baboso todos los días de mi vida y tener que venir acá con esta sonrisa a decir, Señor Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí o no nos pasa a todos? A todos, a todos. Y uno a veces critica a compañeros, ¿usted se va a retirar? ¿Usted cómo se va a retirar? Me retiro porque me retiro así me dé el agua al cuello. Y uno dice, ay, Señor Jesucristo, y uno se hace 80 cruces y le va bien. Y consigue las cosas y uno dice, ay, definitivamente fulano de tal es un duro porque mire, yo no daba ni 5 por eso. Claro, seguramente a esa persona también le dio un poco de angustia. Entonces, ahí hay cosas muy, muy, muy interesantes para analizar. Y pues para el tema que nos compete, que es realmente el que garantiza que las empresas sean sanas por dentro y que nosotros podemos tener, digamos, una estrategia desde el punto de vista de comunicación para mantener esto así y para tener fundamentos para poder generar un contenido sobre nuestra compañía y nuestras cosas, pues claro, para poder llegar a eso necesitamos tener la anuencia de una función directiva que nos deje trabajar y que valore ese tema.
En la Universitaria de Colombia, por ejemplo, el señor Carlos Moreno dice que para qué las reuniones, que eso de la reunionitis, eso no sirve para nada. Resulta que es que sí necesita uno ponerse de acuerdo. Uno necesita comités y uno necesita momentos de capacitación y uno necesita momentos de disertación, ver que los problemas que tiene comunicación son similares a los de ingeniería de sistemas o cosas así por el estilo, y en los comités que pues, si no, el ministerio no los hubiera avalado. Y estamos empezando en la dinámica de ventilar nuestros problemas. ¿Para qué? Para el mejoramiento. Pero, por ejemplo, a veces hay gente que trabaja con uno y dice, ay, pero ¿para qué vamos a dar quejas de registro y control? Pues porque se han hecho muchas cosas, pero siguen ocurriendo cosas hartas. Y esas cosas hartas perjudican a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes se sienten mal. Entonces, una pregunta como la deserción. Uno se come el cuento cuando le dicen, ah, no, la deserción en Universitaria de Colombia, si hay deserciones por culpa del director del programa. Y si es de verdad en el lenguaje de los delfines. ¿Cuándo hay deserción en Universitaria de Colombia? Que yo sepa, la causa número 1 es la falta de ingresos. O de pronto, situaciones que por falta de ingresos y por falta de no pago, no se arreglaron algunas situaciones y el estudiante se aburre y se va porque no le resolvieron nada. Pero que yo, por ejemplo, en la historia de comunicación social, haya visto que un estudiante se fue porque hubo problema, por ejemplo, con un profesor una vez. Y mediaba una situación de creencia religiosa bárbara. Entonces, pues, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otros comentarios y qué surge en sus cabecitas de este análisis frente a esta teoría que estamos viendo y este ejemplito de cultura organizacional de Ants? Pues, profe, lo que alcancé a ver del video. Con esto, y bueno, y algo que trata muchísimo, incluso en esa película, es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, literalmente no hay sociedad, trabajo o proyecto que se construya si uno está solo. Siempre va a necesitar de alguien que siga apoyando y pues el buen trabajo. También lo mismo como que lo que hablamos del miedo precisamente qué día. Uno por el miedo deja tantas cosas y finalmente al enfrentarlo es cuando uno logra darse cuenta de que se está ahogando en un vaso de agua. Finalmente uno mismo crea sus ataduras, por decirlo así. Así es. Pero así es en todo, en la vida, en el trabajo. Así es, así es, así es. Sí, bueno. Vamos a ver, por ejemplo, acá que dicen, ¿dónde está mi programa? No está, no está, no está, no está, no está, no está. Bueno, primero les dije que íbamos a ver, perdónenme un segundo, yo copio acá el enlace. Hay un programa que cada rato aparece en internet, a mí me encanta porque se llama Negocio en Telemedellín, pero siempre tiene todos los temas que a nosotros nos interesan y yo pues cada vez que me entro uno de estos contenidos, siempre lo guardo para poderlo compartir en clase. Entonces vamos a ver qué habla esta gente de clima y cultura organizacional. Arquitectura, nos enseñan arquitectura, pero no cómo vivir de ella, y mucho menos con estabilidad.
Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y a continuación vamos a hablar con Silvia Rueda, una psicóloga que ha trabajado en diferentes organizaciones, Ecopetrol, Nutresa, el tema además del clima organizacional. Todos sabemos que ese clima organizacional que sea positivo, que sea agradable, es muy importante para la productividad y la competitividad. Así que Silvia María, bienvenida a nuestro programa Negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí, de hablar de este tema tan espectacular como es clima organizacional. Claro que sí. Empecemos por contar a los televidentes, a los empresarios que nos ven, cuáles son los factores que influyen para que un clima organizacional sea bueno, regular o deteriorado. Un clima está conformado por la gente, su gente, sus características, sus personalidades. A un gerente, ¿qué es lo que más le importa a un dueño de una empresa? Hacia un mismo objetivo, que logre las metas y atiendan en productos y servicios al 100% a los clientes nuevos y que ya llevan trayectoria con ellos. Silvia María, posible, con tips que les permitan a ellos interiorizar buenas prácticas. Y una de ellas tiene que ver como con ese estímulo permanente, que el empleado, el funcionario, en el caso del sector público, se sienta valorado, digamos que hay una retroalimentación, una buena comunicación. Cuéntenos sobre eso. Claves importantísimas que uno debe tener siempre en un ambiente organizacional. Que las personas que estén en la empresa sientan que son importantes, que su trabajo en el día a día aporta, que ellos sientan que no están picando piedra, como una frase muy común que nosotros manejamos, sino construyendo una catedral. Sentirse parte de un equipo, escuchados, sentirse que son importantes y dando ideas, innovaciones en cada uno de los procesos que en el día a día manejan, hace esencial. Silvia, ¿qué tipo de situaciones generan alarma de cara a la alta dirección? Que diga, ojo, aquí hay algo que no está marchando bien, de pronto se nos está empezando a dañar el clima organizacional. Internamente es muy fácil de identificar la comunicación, el trabajo en equipo con la gente. Esa es una clave básica, que los tiempos muertos en las empresas, los descansos, los almuerzos, son espacios espectaculares para identificar ese tipo de relaciones interpersonales en la compañía, porque sabemos que la gente satisfecha, la gente contenta, es la gente que mejor hace su trabajo con la pasión y la energía que se muestran los resultados de lo que ellos entregan en el día a día. Silvia, del trabajo que usted ha hecho con organizaciones como Nutresa, Ecopetrol, Philip Morris, la Nacional de Chocolates, Sumiprim, Coimpresores de Colombia, para solo mencionar algunas, ¿qué han detectado ustedes? Empleado realmente se sienta satisfecho, porque muchos creen que es solamente el componente salarial o algo así, pero la verdad que es mucho más. Los directivos o los jefes, mandos medios, son esenciales para ese trabajo en equipo. O sea, tiene que tener claridad del equipo de personas que tienen, qué los motivan, qué les gusta, cuál es su familia, cuáles son sus metas, identificar las metas personales de cada uno de ellos y proyectarlas con las metas organizacionales, para que ellos sientan que en el día a día, entre más logren los objetivos organizacionales, a su vez ellos están creciendo como personas. Silvia, seguramente muchos de nuestros televidentes, empresarios, emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacer entonces un diagnóstico del clima organizacional de mi compañía. ¿Eso cómo se hace? La compañía, con los dueños de la empresa, el gerente, y con ellos se trabaja cuál es el objetivo, qué queremos identificar y hacia dónde queremos ir, y tener alineado a los gerentes de la compañía. El equipo directivo tiene que creer en su gente y tiene que estar abierto a todos los cambios que se tienen que desarrollar. Eso es lo primero. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, que nos hacen diferentes a nuestra competencia. Y a partir de esa segunda fase entraríamos a desarrollar una encuesta grupal. Juan, importantísimo que sea confidencial. Claro. Que la persona no tenga que colocar su nombre dentro de la encuesta que está desarrollando y pueda expresarse natural y espontáneamente sin sentir temor que de pronto puede salir perjudicado. Claro. Y a partir de ahí se hace una profundización en los resultados que se tienen con unos grupos focales, sí, donde pueden ser multidisciplinarios de las distintas áreas de la compañía o en algunos procesos específicos que hacen que esos comportamientos en la compañía se estén dando. Solución se hace para acompañar a una firma que realmente tiene necesidad de trabajar este tema del clima organizacional? Generamos el espacio con la empresa para conocer su razón de ser, sus objetivos, sus logros, sus éxitos, y a partir de ahí generamos los espacios para identificar y conocer el tipo de personas, las competencias, las características generales que deben de tener en su día a día en el trabajo, para identificar los procesos y cómo podemos abordar para que se haya una significancia entre el trabajo en equipo, el logro de los objetivos organizacionales y la persona. Para algunos individuos que son, es el negativo, el perezoso, el que nunca está de acuerdo con nada, el que es irresponsable, sí, de manera muy negativa en el clima organizacional. ¿Cómo maneja uno esas situaciones?
Son situaciones que en el día a día nos pasan a todos los que somos gerentes de compañías. El empresario de hoy en día debe saber que el ser humano cambia. El ser humano tiene oportunidad de mejorar, de crecer y de desarrollar los objetivos a nivel personal. Yo le aconsejaría a ese gerente que genere el espacio directo con esa persona y le cuente o le pregunte qué le está pasando, que lo están viendo que cambia, que su trabajo no es lo mismo, que está generando mal ambiente, comentarios. Y le dicen a la persona que cómo podría lograr para mejorar eso que se está percibiendo de él en ese momento. Generar el espacio. Y un buen clima organizacional. Básico, importantísimo, Juan. Un clima organizacional está conformado por gente. Era como yo me relaciono, empodero, lidero, jalono, enfoco a la gente, la motivo para que crezca, hace que yo me rete día a día para alcanzar mis objetivos. Eso es un clima organizacional. Y si hay un liderazgo adecuado, jalonador y motivador de cada una de las personas, hará que el ambiente sea propicio, que yo me levante y diga, ay, qué rico, me voy a ir a trabajar, voy para mi empresa, o qué rico, hoy tengo un grupo primario, porque puedo ir a compartir lo que yo puedo mejorar en la organización, o me van a compartir a mí para yo mejorar como persona. Silvia, yo le tengo una propuesta, a ver si usted es arriesgada o no. Mucho. Bueno, yo le voy a proponer que a través de las redes sociales convoquemos a que los escriban y nos cuenten cómo está el clima organizacional de la compañía, y sobre todo que de Nueva Evolución les haga un diagnóstico inicial y sepan. Me le apunto, me parece espectacular. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, a escribirnos. Muy bien. ¿Qué opina? Ahí está todo, ahí está. Hemos mencionado tantas cosas desde que empezamos el día lunes hasta hoy. Y ahí está todo. Pues a mí me gustó, dice muchas cosas claves que de pronto es que uno va enlazando todo, ¿no, profe? Ahora uno entiende por qué le preguntan, por qué lo observan y todo. O sea, yo antes, cuando inicié mi vida laboral, yo era una persona súper negativa, pero en los trabajos a mí nunca se me notaba nada. Yo era como, entro al trabajo y soy otra persona diferente. Y creo que hasta este punto, esos dos puntos los he diferenciado un montón. Entonces, es muy importante lo que decía, ¿no? Identificar como esas metas, tanto personales como de la compañía, para poder como hacer un tejido, bueno, no sé, tejerlas para que de verdad uno se sienta bien, ¿no? Porque Sí. si uno se siente bien, independientemente, no es lo mismo una persona que realmente está desmotivada y hace el trabajo por hacer, a quien se coloca la camisa y quiere su compañía, ¿no? O sea, yo siempre he querido todas las empresas porque, pues, no sé, a mí me gusta mucho trabajar y lo que hago, ¿no? Entonces, eso creo que influye muchísimo. Esas claves que ya hice de los diagnósticos y de las competencias y las características, pienso que eso sí no lo sabía, profe. Entonces, me parece muy bueno. Sí, así es. Juli, ¿tiene algún comentario o Profe, algo? tú decías ayer que muchas veces las personas que están en mandos medios o liderando algún equipo utilizan eso para el poder, ¿sí? Como para pasar por encima de la otra persona. Y ella decía algo muy importante, y es que deben es conocer e identificar las metas de cada uno y proyectarlos. Claro, También hace énfasis en esas personas difíciles, lo que decía, esa persona perezosa, esa persona que a veces no tiene una buena disposición, también tiene posibilidad de cambio. Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas es desecharlos o pues seguir generando conflicto o aburrirlos, y no como generarle ambientes donde la persona pueda expresarse y pueda cambiar. claro. Y es que nadie les pregunta por qué están así. Cuando la persona, a veces hay personas tímidas y pareciera que estuvieran aburridas, es decir, nadie se preocupa por ellas. Uno llega al trabajo y pareciera que todo el mundo es como una máquina que se enciende a una determinada hora y se apaga a otra, pero uno no pregunta si todo está bien, si todo está bien con sus hijos, si todo está bien con su familia, si hay algo que le duele, algo está pasando un mal momento. Y eso no es posible. Eso es lo que aleja mucho a las personas de las organizaciones. Por eso es fundamental cuando nosotros planteamos el tema de los objetivos, que dentro de esos objetivos uno encuentre un escenario común. Siempre en la persona vinculada a la organización tiene que encontrar una manera de realizar sus objetivos de la misma forma como la empresa con su contratación, y que los intereses se vayan alineando, porque si no hay una alineación ahí es imposible. Entonces, Profe, pero una consulta, ¿uno cómo hace esos espacios en esta virtualidad? O sea, ¿uno cómo identifica eso?
Sí, obviamente la virtualidad es nefasta para muchos procesos. Eso necesita uno estar empezando porque tú estás con tu trabajo de manera virtual, ¿sí? Y estás aislada físicamente. Entonces, claro, los tiempos de antes sí nos permitían, pero igual vamos a llegar dentro de poco. Yo siento que pronto esta pandemia va a ceder un poco y vamos a llegar a, nuevamente a esos espacios laborales conjuntos, ¿no? Y ahí es donde de pronto la gente puede llegar a cuestionar un poco no haber cuidado a la empresa. Los que la perdieron tuvieron la oportunidad de reflexionar, los que la han pasado mal con el tema de la pandemia porque se acabó el trabajo. Y entonces uno dice, de pronto esto nos cambió a nosotros la forma de pensar totalmente. Ahora ya nada es como era antes. De hecho, yo miro a la gente por la calle y yo digo, ¿y a qué hora nos vamos a quitar el tapabocas? Ya con generando una cantidad de miedos, pero por ejemplo, cuando uno es consciente que cuando uno habla se llena este ambiente de gotículas y que cuando uno es consciente de que alguien tiene gripa, o sea, eso es pues un virus ambulante, lo que era subirse a Transmilenio antes de. Ahora, a nivel de condiciones, ya todos como que no tocamos, como que vivimos pendientes del alcohol, de lavarnos las manos, no nos acercamos a las personas y antes vivíamos, no, eso viva la pepa y ¿qué está tomando? Vea, déjeme, yo pruebo, comparto y el vaso de uno era el vaso del pueblo. Yo pienso que la pandemia ha cuestionado todo, tanto esas individualidades, esas cuestiones de higiene, esas cuestiones de compartir, valorar a la persona que tiene uno al lado, valorar la posibilidad de estar vivo, valorar todos los días llegar a una empresa y que la empresa no se acabó, porque se acabaron muchas también. Entonces, no hay muchas cosas que tienen que cambiar. En fin, entonces en esta virtualidad, ¿qué hacemos? Pues en la virtualidad no perder la esperanza de que vamos a La volver a estar. gordura. Yo tengo estos amigos, ya no hablo con nadie más, sino porque, no, profe, es que mi oficina es súper pequeña y claro, o sea, a mí me hace falta socializar y creo que cuando voy a verme con alguien así, yo cambio un montón. O sea, Sí, se me hace raro. claro, claro. Así es, así es. Fíjate que yo me he sentido muy bien trabajando desde mi casa porque soy más productiva acá que en la universidad. Porque pues los tiempos de desplazamiento y en la universidad uno no, pues venga y entonces se va para la cafetería y entonces hagamos un break y comemos algo. Y no, yo ahora, o sea, yo desde que nos echaron para la casa en marzo del 2019, ahí me he quedado sentada todos los días de la vida y haciendo y corriendo. Y yo digo, ¿cómo puede uno correr en el mismo puesto? Y ahora me desespera el tiempo de transporte entre un lado y el otro. Yo digo, ¿qué cantidad de tiempo desbaratado que tengo? La otra cosa es poder uno quedarse aquí y en lugar de estar peleando en el tráfico, tener la posibilidad de compartir un almuerzo con la familia, ¿no? Eso, eso no se veía pues hacía tiempos. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Unas por otras, como decía mi abuelita. La abuelita decía eso y de verdad había que creerlo. Bueno, bien. ¿Alguien más? ¿No? Tan tímidas, desaparecidas están. Bueno, muy bien. Entonces vimos nuestro video. Entonces, ¿cómo custodiar la cultura organizacional? Ya nuestra amiga del programa de Telemedellín dio algunas pautas y uno normalmente tiene que estar midiendo. ¿Y qué está midiendo? Pues cómo se siente la gente. Entonces, los psicólogos tienen unas herramientas que se llaman pruebas psicométricas y hay que aplicarlas cada cierto tiempo. Lo interesante de este ejercicio de cultura organizacional es que nos permite en la interdisciplinariedad encontrar soluciones. Los psicólogos tienen muchas herramientas de medición. Si a eso nosotros, si utilizamos, por ejemplo, una variable
Una herramienta de esta, si le podemos meter el componente comunicación, maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente tiene que aprender a comunicarse, la gente tiene que aprender a decir las cosas, tiene que aprender a hablar sin miedo, como decía la señora, ¿no? Hagamos encuestas y tratemos de establecer la gente cómo se siente y que no tengan el miedo de que si ponen el nombre, pues entonces ahora les va a caer todo encima y en algún momento pueden verse damnificados por hablar de lo que tenían que hablar. Ojalá pudiéramos llegar al ejercicio de poder decir lo que pensamos sin tener miedo a las retaliaciones, que es algo tan importante. Entonces, hay formas de medir esto, pues de la mano de los psicólogos, y uno evidencia, por ejemplo, las áreas que necesitan mejoramiento luego de hacer estos diagnósticos. En comunicación, nosotros, bueno, no sé, ustedes ya vieron comunicación interna y externa, ¿verdad? ¿No la han visto? Comunicación interna y externa en las organizaciones. ¿No la vieron con Luz Helena? No la han visto. Esa es una materia de quinto. Bueno, ojalá. No, profe, Profe, nosotros vimos fue comunicación comunitaria. Comunicación comunitaria, sí, comunicación comunitaria, pero es que esas de las independientes como comunicación para el desarrollo. Esas son las que nos permiten a nosotros tener algunas herramientas para trabajar con comunidades. Pero en el área organizacional, nosotros tenemos una asignatura, ojalá me pudiera quedar yo con este curso para que tuviera una liga entre lo que vemos en talento humano y cómo alcanzar esas herramientas de medición en comunicación interna y externa. ¿Qué hace uno en comunicación interna y externa? Ver el relacionamiento que tenemos con públicos externos y con públicos internos, y hay una cantidad de herramientas muy poderosas para saber cómo están los lineamientos de comunicación, es decir, cómo son nuestras herramientas de comunicación, cómo están esos escenarios de comunicación, y podemos hacer algún tipo de medición para saber internamente qué está funcionando mal en nuestra organización. Entonces, tenemos una serie, aquí esta señora decía, bueno, hacer grupos de trabajo o focus group, esta es otra herramienta, porque en equipo nosotros podemos identificar qué áreas de la compañía de pronto tienen falencias y lo que se define es, como también lo decía esta señora, lo que el departamento que más atención requiera es al primero que vamos a intervenir. Entonces, nosotros en comunicación interna y externa tenemos encuestas de percepción y tenemos listas de impacto. Tenemos matriz de percepción. La matriz de percepción es una herramienta de medición de atributos de imagen, que para la gente es valor corporativo, de lineamientos de comunicación, es decir, la forma en cómo nosotros nos comunicamos, escenarios de comunicación, donde dejamos y ponemos esa comunicación para transmisión, y podemos identificar, por ejemplo, las distintas áreas de una compañía, cómo se comportan y calificar. Incluso hay una herramienta buenísima, y es que a veces por no tener una comunicación adecuada entre áreas, entre personas, la compañía se empieza a deteriorar y empiezan a surgir inconvenientes como falta de entendimiento, duplicidad de funciones, malestares, bueno, en fin, una serie de problemas. Y ese es el mapa comunicacional. Yo dentro de todo el organigrama de la compañía puedo identificar cómo me comunico con mi jefe y mi jefe cómo se comunica con el de él y cómo me comunico con un igual horizontal o cómo me comunico con mis subalternos. Entonces ahí podemos sacar un diagnóstico chévere. Vamos a ver, aparte de identificar las áreas que tienen problemas, ¿qué otra cosa puede pasar? No tomar decisiones sobre el manejo del talento humano basado en supuestos. Uno tiene que indagar, porque a las personas a veces se les despide de la organización
y uno no se alcanza a imaginar, es que nunca hablaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron la posibilidad de decir si era que no tenían las herramientas completas, nunca tuvieron la opción de decir que de pronto se vieron inmersos en procesos nuevos, pero no se les capacitó de una forma adecuada y eso va generando un dolor de cabeza terrible. Entonces, les voy a dar un ejemplo nuestro. Nosotros tenemos en este momento un desafío a nivel de todos los programas y es que todos los contenidos programáticos tienen que ser modificados y hay que agregárseles una cosa que se llama resultados de aprendizaje. ¿Qué aprende el estudiante con lo visto en la primera sesión, en la segunda sesión, en la tercera sesión? Y eso hay que hacerlo. Y pues los académicos tienen unas disertaciones ahí todas locas, entonces ese contenido programático que ustedes conocen, que es un documento tan sencillo, es preferible llamarlo desde el punto de vista sílabus, porque el sílabus es como más técnico, ¿no? Entonces el sílabus, hay que cambiarlo. Y yo digo, bueno, si existe una taxonomía de Bloom, donde adicionalmente le dicen a uno que la formulación de esa frasecita, que es una expresión de la realidad, utiliza unos verbos particulares, pues yo ¿qué puedo hacer? Redactarlo como alcance, es decir, como el objetivo alcanzado. El estudiante de comunicación o el estudiante de talento humano y clima organizacional, en las 5 primeras sesiones de su materia, identifica, es capaz o está en la capacidad de identificar qué es un clima organizacional, qué es cultura organizacional, y a medida que uno va involucrando aspectos relativos a la clase, puede empezar a hacer, digamos, el problema como consciente, ¿no? ¿Qué le falta a las empresas y todas estas cosas? Bueno, ahí yo miraré qué verbos hay para redactar. Está en capacidad de bla, 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 bla. Ayer tuvimos una reunión y no, pareciera que fuera como, no sé, como un proyecto de la NASA que fuéramos a abordar. Y yo digo, sí, es verdad que es una tarea muy seria. O sea, el contenido programático uno lo ve ahí, ese papelucho tiene por detrás una cantidad de horas de trabajo. Ese papelucho, por eso es la importancia del estudiante verificando sobre Ayola y entre otras cosas, querida Joana, no se te va a olvidar el registro del parcelador docente, que es muy importante que el docente siga el contenido programático. ¿Por qué es importante? Porque es que se ha estudiado previamente que los temas planteados en el contenido programático son los que el estudiante debe ver. Y el estudiante está en la obligación de certificar específicamente que sí, el contenido de la materia, no digo que se desarrolle como calcado, pero por lo menos que el profesor trate de abordar todas las temáticas y si le puede poner algo más, que se lo agregue como valor. Pero es que a veces hay profesores que se saltan la norma y no dictan la materia como dice el contenido programático. Y resulta que eso tiene una razón de ser. Aquí hay una línea organizacional. Entonces, esta es una materia que colabora específicamente con el área organizacional. Entonces, cuando yo voy a gestionar comunicación interna y externa y voy a hablar de todas esas identificaciones de procesos, de falencias dentro de la organización para un mejoramiento a partir de la comunicación, pues lógico, tengo que haber visto esta como talento humano para entender a las personas en el trabajo. Es más, la malla curricular tiene ahí un enredo porque es que primero vemos talento humano y clima organizacional y después por allá vemos comunicación corporativa. Yo digo, pero ¿por qué vamos a ver corporativa de manera posterior a interna y externa? Si tenemos que conocer primero cómo funciona un gabinete de comunicación para que ese gabinete de comunicación implante dentro de un departamento de comunicación o asesorando a la compañía pueda gestionar la comunicación interna y externa paralelo a lo que debe ser talento humano y clima organizacional para luego ver
situaciones de carácter estratégico y todo tiene una onda. Entonces, cuando le digo al docente, trate de seguir el contenido programático, es porque entre todas, así no se vea la línea, hay una correlación temática para llegar al final, a que cuando yo en octavo vea estrategias de comunicación organizacional, la tenga clara. Y ahí es donde está la importancia. Entonces, a veces uno dice, ese es mi problema. Y yo, ¿cómo sé qué están haciendo en ingeniería de sistemas, así sean sus materias distintas? El problema es el mismo. Educación y fuera de eso, en la misma universidad. Entonces, hay que sentarse a dialogar con los directores y decir, ¿a usted le funciona esto? ¿No le funciona esto? ¿Usted cuando habla de deserción, usted qué cree que es lo que está pasando? ¿O usted se come el cuento de que si hay deserciones por culpa del director del programa que le echó agua caliente a los estudiantes? Y entonces cuando uno genera espacios de conversación, uno empieza a identificar los dolores de cabeza. No, es que ¿cómo le parece, jefe, que es que a mí, yo estaba muy bien acá? Me cambiaron la silla y ahora tengo una silla que tiene las 4 patas bien. Las 4 ruedas le funcionan. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? No, es que a mí me gustaba la que tenía 3. ¿Y por qué le gustaba que me sentía mejor cuando tenía una silla a la que le faltaba una rueda? ¿Y por qué? Porque esa silla me mantenía a mí despierta. Ahora esta está tan estable que yo me alcanzo a dormir y ay, cada rato pasa no sé quién y me pilla aquí echando globos frente al computador por culpa de la rueda que ahora tiene la silla. Pero si estamos tratando de hacer un mejoramiento, no me interesa. Me interesa tener mi silla chueca, que yo todo el día tratando de equilibrarme, estoy despierta porque a mí me da un sueño. Yo veo en empresas, por ejemplo, de otros países, que no es la hora nalga, es el aporte de la persona en calidad de trabajo. Es el aporte de la persona en que no hay que estar detrás de ella diciéndole cosas. Pero hay otros que les parece que el éxito laboral es que la persona llegue a la hora en punto y salga a la hora en punto a almorzar y regrese a la hora en punto de almorzar y se vaya a la hora en punto, que se tercia la cartera a las 5:45, ya está trabajando las últimas cosas con la cartera lista y de una vez nos fuimos. A ese no le dicen nada, pero de pronto a otra persona que de pronto llegó un poquito más tarde, pero que es súper pila y en súper aporte, se la tienen, como dicen en Santander, se la tienen adornada, mano. Y uno, pero ¿por qué no entendemos qué le pasa a las personas? Hablemos con las personas. Por eso es que dice que uno tiene que tener permanentes estudios y diálogos con las personas. Se pueden establecer esos diálogos con personas muy clave dentro de la organización. Personas que están trabajando con uno y que llevan tiempito y que han visto procesos de cambio, que han colaborado, que se ponen la camiseta. A ver, ¿ellos qué opinan? Esta señora en el programa decía, los jefes o la alta dirección no debe molestarse porque el colaborador comente que hay cosas que no funcionan. Es que uno tiene que prestarle atención a esos detalles. Es que ¿quién es el que hace el trabajo? ¿El jefe o el colaborador? Hay gente que evidencia problemas en las líneas de producción y porque hay malos manejos en el mantenimiento de máquinas, por ejemplo. Por un lado, podrían evitar accidentes y por otro lado, podrían evitar que las personas bajaran su ritmo en la productividad. Pero incluso hay empresas que uno ve que no le prestan atención a eso y el trabajador termina siendo el culpable de afectar la producción y no se dan cuenta que los problemas son por falta de supervisión o de mantenimiento. Entonces, a esas personas que son claves en la organización hay que escucharlas y hay que preguntarles, bueno, ¿y cómo va todo? ¿Y cómo siente? ¿Hemos mejorado? ¿Si estamos trabajando en equipo? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le parece que es chévere de agregar a esto? Eso es comunicación, porque obviamente estamos escuchando, estamos relacionándonos entre todos y estamos identificando qué es lo que le pasa a nuestras compañías. La comunicación es absolutamente fundamental, es una palanca de cambio
y es la que nos permite a nosotros cohesionar los procesos, entender, por ejemplo, por qué la alta dirección toma una decisión. A veces a uno le cuesta trabajo, pero ¿por qué vamos a tener que hacer las cosas? No, porque dijeron, usted simplemente obedezca. No, pero es que a mí no me gusta obedecer por obedecer, a mí me gusta entender por qué fue que pusieron esa norma. Usted ni pregunte, coma callada y haga lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Acaso es un secreto de la NASA? No, no es un secreto de la NASA. Es que hay personas que necesitan entender de qué se trata. Yo, por ejemplo, mi naturaleza, a mí no me vayan a decir, ay, no, es que le iba a contar algo, pero no, mejor no se lo cuento. ¿Para qué eso? O sea, ¿para qué me alertó? Yo necesito que me diga qué era lo que estaba pasando. Si no me lo va a contar, entonces ni lo planteé, porque a mí me queda eso por allá. O un día tenemos que hablar, no, un día no, ya vamos a hablar. No, eso es mejor que miremos a ver qué pasa. No, 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 yo no, no, yo con eso no voy. A mí me gusta que me digan las cosas de frentolín, porque es que esos anuncios, yo no entiendo nosotros los seres humanos por qué somos así. Es que si no vamos a contar y a decir y a trabajar por el cambio positivo, entonces ¿para qué alertamos a los otros? No, pues no. Entonces, coma callado, hermano, y me avisa cuando tenga ganas realmente de hablar y de conversar. En fin, bueno, esa soy yo no sé a ustedes qué muela les duele. No dejarse llevar por los chismes es fundamental. Nosotros sabemos que dentro de las organizaciones hay comunicaciones formales y hay comunicaciones informales. Las comunicaciones formales por lo general se dan del escenario adecuado al resto de la organización por las vías establecidas por la compañía para establecer ese tipo de comunicación, pero también hay comunicaciones informales y a eso se le llama radio pasillo. Y esas comunicaciones informales, ¿dónde se dan? En las cafeterías, en los descansos, en la interacción de las personas que se tienen confianza, por lo general de servicios generales hacia el resto de la organización. No es que sean malas, son buenas, entre otras cosas, fluyen de mejor manera que las formales. Yo tenía, cuando tenía la empresa, tenía una señora muy, muy convencida, Mari, que era la niña de servicios generales. Ella vivía enterada de todo, pero ella podía entrar, por ejemplo, a la sala de juntas y uno en una reunión y ella entraba y ella empezaba a limpiar y entraba con las cosas y si de pronto el tema estaba interesante, ella paraba su esponja y oía. Y nosotros ya sabíamos que Mari estaba parando. Bueno, yo a la primera que llamaba para saber qué estaba ocurriendo era Mari. Mari, ¿usted no ha notado algo raro? ¿Usted no ha notado que algo pasa en el área contable? ¿O usted no ha notado que algo raro pasa? Ay, no, jefe, es que si yo le contara. Imagínese que el jefe vino y regañó y bla, 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 y ella traía todo el cuento. Bueno, Mari, ¿y qué dijo fulana de tal? No, 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 eso tiene la moral. Yo sí la he visto como medio decaída. Pero es que hay jefes que imagínense lo que le pasó. Ella evitaba que pasaran cosas, ¿no? Y pues cuando ella sabía que alguien tenía algún dolor de cabeza, pues inmediatamente me contaba. No por falta, no por hacer el chisme, ni por falta de, ay, perdón, toco ir a abrir la puerta un segundo si son tan amables. Un minuto.
Aló, y qué pena. Y entonces, ¿ya están por ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Y entonces el tema específicamente no era como oírle los chismes a Mari. Era cuestión de identificar qué pasaba con las personas y poder colaborar. Pero yo les iba a contar algo de alguien, de un caso. Sí, qué mala pata con el timbrano. En fin, este tipo de comunicaciones informales son muy positivas. No son del todo malas, siempre y cuando no tengan una condición como de destruir. Todo lo que tenga el ánimo de construir es bienvenido. Las comunicaciones informales fluyen con más rapidez que las formales. Y entonces uno puede colaborar con las personas y con la cantidad de inconvenientes que se puedan estar dando. Otra cosa es que nunca hay que luchar contra la cultura. Es decir, si nosotros, como bien lo decía esta señora que vimos ahorita en el programa de Telemedellín, normalmente uno se encuentra con escenarios de construcción a partir del convencimiento de la alta dirección sobre lo que se esté planteando. Necesitamos específicamente construir como con un aporte de todos, con el convencimiento que son 57, entonces estoy dejando ahí te separé y te di la plata, las 3 monedas de 1000 son para él y el resto para el otro señor con su propina. Ay, Dios mío. Entonces, la cultura organizacional o ese clima organizacional se da específicamente con nuestro tinte, con el mix de personas. Aquí, por ejemplo, nosotros en el curso, las cosas se dan de la manera como se dan, con esa mezcla particular que tenemos todos acá. Ya si entra otra persona diferente, la cosa cambia. Quiere decir que todos aportamos y le damos un color a la vida. Y eso pasa en las empresas. Cuando uno construye en equipo, tiene obviamente mayor credibilidad. Si las cosas no están funcionando bien, uno puede tratar de hacer una influencia para cambiarla, hablar con una persona que de pronto es influyente dentro del grupo de colaboradores para solicitar o sugerir algunos cambios. Pero todo surge cuando a nosotros nos da por pensar que tenemos un problema y que lo queremos arreglar. Y entonces todos empezamos a aportar, no, a mí se me ocurre que, a mí se me ocurre que, a mí se me ocurre que, y en ese a mí se me ocurre y en el todos ponen, hacemos una canasta donde todos hicimos el entretejido de las fibras para soportar el día a día y para soportar el trabajo. Eso es lo que es valioso. Pero si hay algo que está mal, no nos vayamos lanza en ristre sin preguntar por qué llegamos a que las cosas fueran de esa forma, por qué llegamos a la desidia, por qué llegamos a ocultar cosas que atentaron contra las personas que trabajaban con nosotros. ¿Por qué llegamos a patrocinar simplemente con el hecho de no conocer? Entonces, no hay que irse de frente, ahí es que tratar por los lados de entrar suave
y de mirar a ver cuáles son esos dolores de cabeza. Todos, absolutamente todos los clientes internos son importantes y tejen cultura. Desde el señor que está afuera en la puerta, tratando de anunciar, y pues muchos, por ejemplo, de los vigilantes, del personal de seguridad y eso, pues se creen más dueños de la compañía que los mismos dueños. Y pueden ser a veces personas negativas de la misma manera como también pueden llegar a ser muy positivos. Lo único que sé es que todos, absolutamente todos, si pertenecemos a una empresa o a una organización, todos, absolutamente todos tejemos cultura y somos importantes. A manera de conclusión, el tema del clima organizacional es un concepto que le preocupa a todos los miembros de la organización, que puede ser que no se hable de ella directamente, como pues porque no se han generado espacios. Y yo me imagino, y te voy a preguntar, Marcelita, el hecho de que ustedes de pronto son una empresa pequeña, pero que no miren esas cosas, es porque el jefe mayor seguramente nunca ha tocado esos temas o nadie ha sugerido tocar el tema de la cultura. Me imagino que debe ser por eso, ¿sí? Uy, es que es complicado. No, es muy complicado porque con la virtualidad como que se fracturó una parte de esa comunicación, ¿sí? Entonces, uno, digamos, ya no habla con las personas, sino ya muy cordial, digamos, por vía WhatsApp. Y yo, o sea, no sé, siempre, o bueno, comprendí mucho que el WhatsApp es un medio muy frío, porque es como, no sé, no hay nada como enviar de pronto una nota de voz y eso, porque pues algunas personas manejan un tono de voz que no son, o están estresadas, entonces se nota mucho eso, pero pues nadie pregunta qué pasa ni nada, porque dirán, ay, no está chateando o algo así. Entonces, digamos que ya las relaciones, digamos, interpersonales no existen, entonces ya se pierde esa comunicación tanto física como, digamos, emocional, podría decirse. Entonces es eso, yo creo que ya la gente está muy desmotivada porque ya se aumentó el trabajo, entonces la presión en la casa es mayor porque tú eres, digamos que uno cuando está en trabajo en la casa, uno tiene que medir su productividad, ¿sí? Y uno tiene que establecer más estrictamente sus tiempos, porque uno está en la casa, entonces que el niño, que no sé, el almuerzo, el desayuno, lo que sea, entonces es eso, profe. Entonces digamos que si no se ha generado como ese reencuentro, no sé, humano, por decirlo así, de esas situaciones. Entonces hace que la gente se desmotive. O sea, no hay un jefe que uno le escriba, oiga, ¿cómo está? O cosas así. Pienso que eso es lo que está fallando. Claro, así es, así es. Confiemos en que va a dejar de ser así en algún momento, más temprano que tarde. Más temprano que tarde, ojalá. Creo, sí, de pronto creo que estaban optando por la alternancia, pero no, o sea, la empresa le funcionó como esta estrategia, sí, pero ya la gente. Y es más económica, pues es que Claro, de imagínate, hecho yo trabajo como no, como a 5 cuadras de donde la universidad, yo trabajo ahí en ese edificio alto, ay, se me olvidó hasta el nombre, de hace años que no voy, el edificio más alto, profe, el de las alarmas, ¿cómo es que se llama? Mm, ay, ¿en qué calle está? en la 32 al frente del Centro Comercial San Martín, se me olvidó, 32 con séptima, El uno. Sentinel, creo. Ah, Eso, yo trabajaba allá, ya, pues, o sea, físicamente, ¿no? Entonces, era chévere, pues, porque me quedé ahí conectada con la universidad. Pero, pues, digamos que los costos de arrendamiento de los pisos son muy caros, entonces, pues, nada, uno lo mandan con un computador a trabajar en la casa y sale más económico. claro. Uno trabaja igual y no les cobra ni la luz, ni el agua, ni la conexión a internet, ni nada de eso. Entonces uno trabaja desde la casa. Esa es la condición. Bueno, esperemos a ver qué puede pasar. La cultura tiene un impacto en la moral, en la productividad y en la satisfacción de las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque impone una huella dactilar, impone una forma y una razón de ser. Entonces, eso es lo que
de alguna forma las personas a veces reclaman y dicen, bueno, acá trabajamos bien, se respira un buen ambiente de trabajo, se respira un mal ambiente, uy, no, esta empresa se carga una energía que mejor dicho uno ya se quiere ir. Entonces, obviamente ese clima y esa cultura hay que cuidarlas porque eso pesa bastante. Es como si uno tuviera una empresa que las ventanas están cerradas todos los días a toda hora y entonces adentro podría llegar a oler a tapete recalentado o puede ser un ambiente muy rico, muy agradable, a flores y a lo que sea, todo depende, eso lo construimos nosotros, entonces hay que revisar. Una sana cultura evita momentos de crisis, despidos injustificados, evita que se empeoren las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque hay escenarios de diálogo y hay escenarios de mejoramiento donde todos, absolutamente todos, participamos de eso. Fortalecer la cultura organizacional mejora el rendimiento porque las personas se quitan una carga de encima, porque plantean frente a los demás el hecho de pensar en que de pronto son o se sienten, digamos, como agobiados por el trabajo. Entonces, cuando uno hace estrategias que le permiten a uno salir adelante con esta situación, entonces ahí hay mejoramiento. A ver, en este, voy a poner otro videito que nos ayuda bastante. Hay una persona que se llama Ana María Godínez, es una mexicana. Ustedes no saben en temas organizacionales lo chévere que es esta niña. Me encanta, en todos los temas tiene unos muy buenos aportes. Entonces, quiero que oigan hablar a Ana María Godínez de el clima organizacional. Profe, buenas noches. Qué pena llegar tarde, profe. La verdad estábamos en Claro peleando porque nos dejaron sin internet. Ay, ¿y ya lo mejoraste? Nos Ya, dejaron o sea, ya, y los dejaron Pues sin compré internet, datos. sin televisión y sin todo. Solo tenemos televisión y como tal el teléfono, pero sin internet llegan apenas, ni siquiera no, nada, tiene 0.2. Nos dejaron totalmente sin internet. Y eso que No me será, alcanzó. Ayer no me pude conectar. claro, más costoso, entre otras cosas. Ay, sí, profe, qué pena, profe, pero pues estaba en esas peleando allá con mi esposo porque no, o sea, es importante, ya se volvió vitalidad. Claro, es que es fundamental eso. Ay, Horrible, Dios. pero bueno, Bueno, todo tiene solución y por ahora pues tengo aquí datos. bueno, Dios permita que todo esté bien. Bueno, entonces vamos a ver doña Ana María Godínez, a ver qué dice. A ver si puede cargar, ¿no? Un mito que seguidores, necesitas me gustas y un montón de cosas que no. Hola, hoy voy a hablar en este videotip acerca de la cultura estratégica. Todos sabemos que hay una cultura organizacional, hay un tema en la estrategia, porque muchas veces si no tomamos en cuenta la cultura organizacional que hoy está presente en tu empresa, podemos dejar de lado ciertos elementos que de no tomarlos en cuenta nos pueden destinar a no tener los resultados que esperamos o inclusive a fracasar. Es muy importante que este análisis de tu cultura estratégica lo hagas previo a cualquier esfuerzo de planeación estratégica para que tengas los elementos y el diagnóstico necesario y una vez con esta información ya puedas ir muy seguro a poder hacer tu planeación estratégica. Ahora sí que no porque trabajes dentro de tu organización y lleves muchos años ahí significa que entiendes o comprendes su cultura. La cultura estratégica tiene muchísimas cosas que ver con los resultados, de cómo se rinden cuentas, de cómo es la comunicación, de cómo han tomado otros esfuerzos anteriores a la estrategia. Digo, son una serie de elementos que en este videotip yo te voy a dar algunas preguntas claves para empezar a explorar y te pido que me escribas para poderte dar esta guía de cada pregunta que tú tienes que hacer, la puedas llenar con las personas pertinentes y una vez áreas para que tu cultura estratégica realmente amplíe su contexto y crezca y no te vayas a sabotear. Primero aquí tienes que conocer bien tu cultura organizacional para establecer una estrategia correcta. Estas preguntas que yo te voy a ir explicando a lo largo de este video son fundamentales que te las hagas y que luego se las hagas a más personas claves de tu organización para que tengamos una comprensión mayor de esa cultura estratégica. La primera pregunta es, ¿todos los miembros de tu organización tienen una comprensión clara de los propósitos estratégicos? Esto es muy sencillo. ¿Realmente comprenden la misión, la visión y los valores? Si tu respuesta es no,
pues ahí habrá trabajo que hacer en tu próxima planeación estratégica, porque los propósitos estratégicos son la base y es el inicio de toda planeación estratégica exitosa. Tú tienes que saber para qué existes como empresa, tienes que saber el futuro, a llevar ese ritmo, la misión se cumpla en el día a día, dentro de las personas de tu organización. Actualmente tu cultura organizacional está comprendida de qué tipo de generación, son más generación X, millennials, ya tienes linkers dentro de tu organización, o también ya tienes una diversidad sexual, que esto no te hayas puesto, que esto al momento de rendir cuentas pudiera dificultar los resultados. Ahora sí que aquí tenemos que entender realmente qué diversidad está enfrentando actualmente hoy tu organización, para que tomemos en cuenta y realmente pongamos los mecanismos necesarios para que esta diversidad de personas no nos vaya a sabotear los esfuerzos estratégicos. Otro punto interesante a abordar es qué mecanismos de control usan para apretar o soltar el paso. Es decir, qué sistema de indicadores usa, sistema que te permite monitorear los indicadores y de ahí tomar decisiones, o tienes ausencia de todo esto y no sabes ni de qué estoy hablando. Esto es muy importante, porque si no tenemos esos mecanismos de control, realmente tu estrategia no va a llegar al 100%, porque la estrategia requiere tener ciertos mecanismos de control que nos permitan ir monitoreando los resultados y el avance que vamos teniendo. Otro punto también es cómo se trata la gente entre sí. Cuando ya te tomas muy en serio el tema de planeación estratégica, pues de repente la retroalimentación no es tan sana en muchas organizaciones, porque la gente no tiene respeto, no hay credibilidad entre el líder y la gente que está abajo de él. Entonces es muy importante también sentir esa parte cultural de los colaboradores y los líderes. ¿Tenemos preguntas, algún comentario? Pues, más que pregunta, profe, yo creo que día a día todas las empresas van a tener que ir como adoptando esto de la cultura, el clima organizacional, y ahí también se van a aperturar oportunidades laborales para nosotros, ¿sí? Claro, Yo considero que día a día las empresas van a empezar a brindarle más importancia a estos temas, y eso es positivo para nosotros. Entonces toca pues, ponerle harta atención y aprender harto sobre el tema para en dado caso poder aplicarlo, porque es chévere, ¿no? Y yo digo que trabajar en cualquiera de las áreas de comunicación o en todas debe ser pues bacano, porque por ejemplo a mí me gusta mucho interactuar con las personas, ¿sí? Yo no podría o me costaría mucho trabajar en casa por lo mismo, que yo me desespero, yo necesito estar hablando, necesito estar, claro, entonces me parece chévere, chévere este tema. claro, interactuando. Y es una buena noticia para todos. Cada vez que uno toca un tema de estos empresarial, el tema clave es la comunicación. Sin comunicación no pasa nada. Y para poder hacer un proceso comunicacional, tiene uno que tener a un comunicador preparado. Entonces, hurra, vamos a tener trabajo, que es lo bueno, qué chévere. ¿O algún otro comentario? Gracias, Julián, por eso, y pues me adhiero a tu comentario. No, profe, no. Julián tiene toda la razón. Yo creo que el comunicador es el empleado completo, porque uno tiene todas las carreras y hace mejor que todos los demás. Va al detalle. Sí, Nos es pasó muy... algo con Angelita, algo muy gracioso, y es que había un trabajo para un publicista y ganamos. Ay, qué bueno, qué dicha. Me fue muy gracioso porque necesitaban un publicista. Dije, bueno, sí, el publicista, pues bueno, nosotras no somos, eh, Las duras en publicidad. nosotros no somos, si nosotros no somos de publicidad, tampoco estamos graduadas, nos falta poco, pero pues la verdad es que yo le digo algo muy sincero, le dije a la señora, usted contrató al publicista, le toma la foto y se la pone como quedó. A usted no le dice si va a quedar bonito. A diferencia del comunicador social, le dice cómo quedó, cómo queda mejor, qué le puede mejorar. Entonces, ¿usted prefiere? ¿Qué prefiere? Y le hace seguimiento, además. Entonces, es mejor y él le asesora mejor. Y Ay, ganamos la situación. qué bueno, me alegra mucho. Con Bueno, sus consejos, profe. ay, gloria a Dios. Ojalá aquí en la parte organizacional son muchos, todo el tiempo son muchos consejos. Angelita, Laura, Paola, ¿algún comentario, chinitas? No, profe.
Profe, no, por mi lado no, hasta el momento pues ha quedado todo muy claro y pues a la medida que vamos avanzando en la materia va quedando como más claro nuestro rol como comunicador, que no solamente es radio, no solamente es en televisión, sino hay muchas cosas muy buenas que podemos hacer. Sí, esa es la realidad. De ustedes, ¿quién está orientado hacia la comunicación organizacional? Que lo que le mueva la fibra es eso. Yo creo que yo, profe. Yo me gusta mucho el tema empresarial, mucho. Sí, sí, es apasionante. Bueno, igual como son apasionantes los medios, ¿no? Eso sí. Pero sí, yo prefiero estar en la línea organizacional y no detrás de mirar a ver si las falsas noticias son un problema. Sí. Esos son Y últimamente, de 10 noticias, 8 son malas. Yo mi énfasis en la universidad fue periodístico y me gradué, claro, todos somos comunicadores sociales y o periodistas en la universidad, pero mi énfasis era periodístico y yo decía, esa vaina organizacional, como que no sé, como que no. Y ahí está, que eso es típico. Yo empecé trabajando con periodismo, como les conté, y después terminé metida de patas y manos en organizacional. Y mis amigas, las parches de este asunto de la universidad, que es mi grupo de las Baum, que yo cuando estaban por allá entrando, yo les conté que en esa época había una novela que se llamaba La estrella de las Baum, y nosotros éramos como la estrella de las Baum, las 5 hermanas que no nos dejábamos meter un claus ahí infiltrado ni de fundas. Y entonces nos apoyábamos mucho en el tema y nos siguen llamando las BAM. Cuando hicimos el encuentro de los 40 años de la facultad hace poquito, apenas nos vieron, dijeron, uy, las BAM. Pues las BAM todas cogieron para la parte organizacional menos yo. Y nos graduamos en énfasis distintos y hay que ver que la que terminó trabajando fuertemente con la parte organizacional fui yo. Uno nunca sabe a dónde va a ir a parar. Bueno, por ahora solo les deseo una feliz noche, que tengan un buen tiempo de descanso, que le dediquen un rato a sus familias, a hacer otra cosa. Hay que cambiar el tercio para uno volver renovado el próximo lunes. Si no hay más comentarios, entonces una feliz noche y que sean felices. Profe, Gracias, que descanse. feliz noche. Gracias, profe. Gracias, chao, chao.